La imagen de la Virgen María es foco de debates por múltiples estudiosos y un profundo sentimiento de devoción por comunidades católicas. En la Biblia, al momento de hablar sobre María, no se le da profundidad a su historia o pensamientos. Pareciera ser descrita más como la consecuencia de un hecho inevitable que a la presencia de devoción que todos conocemos, casi como si fuera solo un recipiente a la voluntad de Dios. A pesar de esto, tiene una influencia tal que su presencia suele manifestarse a sus seguidores a lo largo de la historia. México, Portugal y España han sido escenario de las apariciones marianas, hechos donde María se les aparece a las personas, en su mayoría a niños y adolescentes, con un mensaje central: volver a Dios con un corazón humilde y dispuesto a la paz. Esto revela dudas sobre el material original y genera suposiciones incómodas. ¿Es María acaso la nueva mensajera de Dios? ¿Qué pasó con los ángeles? ¿Cómo podemos explicar que, de todos los personajes en la Biblia, tanto naturales como sobrenaturales, la historia de una adolescente judía humilde logre manifestarse como una especie de psicosis colectiva más de 1000 años después de haber vivido en la tierra? ¿De dónde viene esa fascinación cultural que roza lo sobrenatural? La Biblia está conformada por muchos textos. De hecho, su nombre viene del griego biblios, que traduce literalmente los libros. Conformada por textos de diferentes autores recopilados para contar una historia con una estructura clara. Muchos textos quedaron fuera del canon y se conocen como apócrifos. Entre ellos el protoevangelio de María. En este se narra cómo María fue escogida por Dios incluso antes de su nacimiento. Una pareja que había sufrido años de infertilidad oró a Dios por el milagro de tener un bebé. En medio de sus oraciones se les apareció un ángel que les dijo que su deseo sería cumplido, pero con la condición de que para cumplir la voluntad de Dios debían entregar a su hija al templo de Jerusalén al cumplir a los 3 años de edad. La madre dio a luz a María y cumplió su promesa, entregándola al templo para que se convirtiera en una virgen consagrada. María se dedicaría a la oración y a la pureza, siendo alimentada por ángeles hasta llegar a la pubertad, momento en el cual ya no podía permanecer en el templo. Entonces, el sacerdote convocó a los viudos de Israel para ver quién sería su custodio mediante un sorteo. Cada uno entregó una rama, y la de José floreció. Así, José fue escogido como protector de María. Otro texto apócrifo, el Transitus Mariae, nos habla de la muerte de María y su naturaleza divina. El ángel Gabriel anuncia a María que su hora ha llegado. Lejos de temer, acepta con calma. En ese momento, el ángel transporta a los apóstoles desde donde predicaban hacia donde estaba María. El alma de María sería escoltada al cielo por los apóstoles, donde Jesús y los ángeles la recibían, mientras su cuerpo resplandecía celestialmente y era llevado por los discípulos hacia su lugar de descanso eterno. Algunos judíos que se oponían intentaron detenerlos, pero fueron castigados por la ira de Dios. Pasados unos días, los apóstoles revisaron el sepulcro de María, pero lo encontraron vacío, sin señales de saqueo alguno. María había sido elevada al cielo en alma y cuerpo. Estos y muchos otros textos hablan que la veneración a María no es nueva, sino que proviene de una tradición respaldada por diferentes manuscritos. Aunque hoy en día no se conozcan ampliamente, pero su influencia ha pasado de generación en generación. Por ejemplo, el 15 de agosto se celebra la fiesta del Tránsito de María, en la que se usan imágenes que muestran a Cristo recibiendo el alma de María en sus brazos. Estas y otras festividades nos reúnen como comunidad y familia en su devoción. Madres y abuelas congregan a todos alrededor de la Virgen. Pero antes de María existía otra figura que también reunía familias en la fe: la Reina del Cielo. En los textos de Jeremías, en el Antiguo Testamento, se acusa a los judíos, tanto en Israel como en Egipto, de adorar a esta figura profana. La Reina del Cielo es descrita como una diosa poderosa de protección y prosperidad. Muchos judíos defendían su adoración,
La diosa del cielo reunía a familias y comunidades donde hombres, mujeres y niños se encargaban juntos de elaborar ofrendas en su nombre. Se le ofrecían pan, incienso y libaciones de líquidos sagrados como leche o miel. Su veneración estuvo muy difundida hasta la llegada del cristianismo, donde se cree que su culto fue reemplazado por el de María. La Reina del Cielo sigue siendo un misterio, pues apenas se la menciona en la Biblia. Sin embargo, se la relaciona con otras deidades femeninas, entre las más importantes Acera. Acera, también llamada Acera o Asiria, aparece más veces en las escrituras, aunque rodeada igualmente de misterio. Pertenecía al panteón de los cananeos, antepasados de tribus del Oriente Próximo como los israelitas. Se la representaba como una mujer de pechos prominentes, vinculada a la fertilidad, la naturaleza y los árboles sagrados. Recibía títulos como la engendradora de dioses o la consorte de Dios. En la Biblia, su culto es descrito como una desviación contra Yahvé, pero muchos teorizan que en un inicio ambos fueron adorados en conjunto. De hecho, altares dedicados a Acera existían junto a altares de Yahvé, e incluso hay mención de una estatua de ella en el templo de Jerusalén. Su nombre aparece cada vez con menos frecuencia en las escrituras, siendo la última en 2 Crónicas 33:3. Expertos comentan que, tras las persecuciones y exilios judíos, muchos textos se perdieron. Esto explicaría por qué la Reina del Cielo permaneció como un recuerdo del culto a Acera en el imaginario colectivo. Si miramos la historia de forma más amplia, vemos que en la mayoría de las primeras comunidades humanas las deidades ligadas a la maternidad y a la naturaleza eran muy comunes, mucho antes que los dioses patriarcales. En los registros más antiguos, Acera y el dios siempre aparecían representados juntos, por lo cual no se les puede atribuir la creación primordial a uno solo. Aún así, es muy probable que Acera fuera anterior a él y que su título, Madre de los Dioses, aludiera a que ella era al mismo tiempo su esposa y su madre. Ejemplos similares se encuentran en otras culturas. En Mesopotamia, Tiamat, diosa primordial, da origen a los dioses y mantiene relaciones con ellos, para luego ser usada su esencia en la creación del cielo y la tierra. En Grecia, Gea engendra a Urano, y después tienen hijos, dando origen a los titanes y posteriormente a los dioses. Más allá de la complicada relación entre incesto y divinidad, la pregunta fundamental es otra. ¿Cómo pasamos de una deidad primordial, matriz original de toda la vida, a la historia reducida y cortada de una campesina pobre? Parece como si las autoridades religiosas quisieran ocultar una verdad obvia y fundamental. La mujer da vida. El nacimiento es el milagro más increíble que existe y la labor de una madre es lo más cercano a lo divino. Casi parece que intentan grabar en nuestra mente que el papel de la mujer debe estar en las sombras, pese a la importancia de su sacrificio. María es considerada perfecta por su fe ciega y obediencia, reducida a la idea de que lo único a lo que puede aspirar es a ser madre. Desde que era pequeño siempre cuestioné mi fe. El sacrificio de Dios me era ajeno. ¿Cómo un ser omnipotente no hacía nada ante la crueldad del mundo? No sentía su amor, ni veía su entrega. No tenía pruebas para entenderlo, pues para mí no existía, pero María era diferente. Su presencia se sentía más cercana. En ella podía palpar el amor y ver el sacrificio. Muchos vemos en María a nuestras madres o mujeres cercanas, capaces de cargar solas con el peso de un hogar. Todos llegamos a una edad en la que resentimos a nuestros padres, pero al madurar comprendemos que ellos también fueron jóvenes, personas que soñaban, reían, lloraban y se equivocaban como cualquiera. Muchos dejaron atrás una vida o un sueño para dedicarse a una familia. La sociedad ha normalizado el enorme sacrificio que significa ser madre. Una mujer no solo sacrifica su salud y su independencia, sino también, en muchos casos, su futuro y sueños. No es solo para parir, sino cuidar, nutrir, educar y amar incondicionalmente a sus hijos. Una mujer no solo da a luz,
Se encarga de dar vida a sus hijos todos los días, durante toda su vida.